yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no sabes. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. De todo, el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. La paz de Dios cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Espero que bien.
Qué alegría y qué bendición fue haber visto los chicos del coro de nuestra iglesia cantar y decir esos textos que alientan nuestra vida, que fortalecen nuestra fe, que nos recuerdan que cuando oramos a Dios, las oraciones llegan hasta su presencia, que su oído está atento a nuestro clamor. El tema que vamos a ver hoy es siempre. Siempre. Es lo que Dios hace en favor de sus hijos. Lo que Dios hace en tu favor y a mi favor. Les invito a buscar en la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos 11 y 12. Buscamos por favor en el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra del Señor. Comienza el pasaje aquí del profeta Isaías que hemos leído. El Señor te pastoreará siempre. Qué preciosa afirmación que podemos hacer nuestra en esta oportunidad. Todos nosotros recordamos aquel salmo que ha sido de tanto aliento y de tanta inspiración, de tanta fortaleza, muchas veces en momentos difíciles en nuestra vida. El Salmo 23. ¿Se acuerdan, hermanos, cómo dice? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y habla de lugares de delicados pastos, de aguas refrescantes, de reposo para nuestra vida. Es que el Señor siempre va a pastorear a sus hijos. Él no los va a abandonar. Él conoce y nos conoce. Él conoce nuestra necesidad, nuestra situación. Nos dice la palabra de Dios que como el buen pastor conoce sus ovejas, conoce nuestros nombres, nos llama y nosotros podemos seguirlos confiados. Este es el desafío. Vamos a ver rápidamente 5 ilustraciones que encontramos en la palabra de Dios, ¿sí? Allí en el versículo 11, y 4 acciones que tiene Dios para nuestras vidas, ¿sí? En este pasaje que nos enseña la palabra de Dios. Vamos con las 5 ilustraciones del versículo 11. Cuando nos dice que el Señor nos va a pastorear siempre, nos dice que en primer lugar, dice, en la sequía saciará nuestra alma. En segundo lugar, dará vigor a nuestros huesos. En tercer lugar, será un huerto de riego. Y en cuarto lugar, será un manantial de agua. Y en quinto lugar, nunca faltará esa agua para nuestra vida. Vamos a ver lo que dice en primer lugar. Dice que en las sequías saciará nuestra alma. La palabra de Dios nos asegura que hay tiempos de sequía. Si bien el Señor es aquel que nos fortalece y que nos ayuda, como parte de nuestra realidad humana pasamos tiempos de sequía. Sequías del alma, tiempos de desánimo, tiempos de desaliento, tiempos de frustraciones, tiempos de sinsabores y de problemas. No estamos exentos. Pero hoy el Señor nos recuerda lo que nos dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En esa sequía es cuando Él justamente sacia nuestra alma, sacia nuestra sed. Como dice el Salmo 16 y también lo dice el salmista David, en su presencia justamente encontramos plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, saciar nuestra alma. Pero en segundo lugar, vemos que Él va a dar vigor a nuestros huesos. Es una ilustración que nos lleva a la palabra del Señor. Él va a darnos fortaleza.
¿Se acuerdan del Salmo 32 y el Salmo 51? En esos dos salmos de David, él cuenta su experiencia de haber pecado, de haberse alejado del Señor. Y en uno, él confiesa su pecado, y en el otro nos habla de la dicha del perdón, justamente de haber sido liberado de la culpa del pecado. Y nos dice la palabra de Dios, en uno, mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Sobre ti se agravó mi mano, es el pecado no confesado. Pero en el otro lugar dice, recrea los huesos que has abatido. Cuando hay confesión del pecado, hay perdón. Y al disponer nuestro corazón, al hacer memoria del Señor Jesús por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, a través de tomar el pan, ¿sí?, y comerlo y recordar ese cuerpo partido, y a través de la copa, ¿sí?, la sangre que nos limpia de todo pecado, hoy podemos tener vigor espiritual. Así que en la primera ilustración nos dice allí el profeta, dice que en la sequía saciará nuestra alma, en segundo lugar va a dar vigor a nuestros huesos, en tercer lugar, él es como un huerto de riego. Qué hermosa figura, es una figura literaria como lo que vamos a ver los dos próximos de las aguas y del manantial. Un huerto es donde hay fruto, donde hay árboles. Y la palabra de Dios nos llama a llevar fruto y fruto que permanezca para la gloria de Dios. Hoy podemos preguntarnos, ¿es nuestra vida un huerto fértil espiritual? ¿Un huerto que lleva fruto y fruto abundante para la gloria de Dios? Él nos ilustra que Él nos va a pastorear siempre si nos aferramos a sus promesas. Y nuestra vida puede ser un huerto que lleve mucho fruto, un huerto de riego. Pero en cuarto lugar, la palabra de Dios nos ilustra de esta manera: un manantial de aguas. Un manantial de aguas. Un manantial que fluye, que riega ese huerto, que termina con la sequía. Es un manantial. Así que podemos estar confiados porque en la sequía Él va a saciarnos, Él va a traer satisfacción al alma, Él va a dar vigor a los huesos en segundo lugar, en tercer lugar seremos como un huerto de riego, en cuarto lugar seremos como un manantial de aguas. Pero en quinto lugar, la quinta ilustración, que son aguas que nunca faltan. Sabemos muy bien, queridos hermanos, que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, cuando vamos a Él pidiéndole perdón por nuestros pecados, y esto es una invitación por si alguien está mirando este mensaje y nunca aceptó a Cristo, hoy puede aceptar a aquel que siempre va a ser no solo su Salvador y su Señor, sino también su pastor. Y dice la palabra de Dios que serán aguas abundantes, que nunca faltan. Y nos dice que el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida. Y en el Evangelio de Juan, ustedes recordarán que el Señor dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, que fluyen continuamente, que nunca faltan, que nunca se secan. Y dice la palabra de Dios, esto dice de la obra del Espíritu Santo de Dios, que mora en nuestra vida. Ah, bendita realidad, que nos llama y nos lleva a estar confiados en ese siempre del Señor. Pero rápidamente vamos a ver 4 acciones que Dios hace para nosotros y para los nuestros, para nuestros seres queridos. Dice la palabra de Dios allí, versículo 12. Los tuyos, en primer lugar, edificarán ruinas antiguas. En segundo lugar, los cimientos de generación en generación serán levantados. En tercer lugar, seremos llamados reparador de puertas, de portillos. Y en cuarto y último lugar, seremos llamados restaurador de calzadas para habitar. Qué tremendas expresiones que vamos a considerar en este momento. En primer lugar, nos dice allí la palabra de Dios y nos asegura que los nuestros edificarán ruinas antiguas. Miren, nada más actual que esto que nos dice la palabra de Dios para el tiempo que estamos viviendo.
¿sí? Los sociólogos, los políticos, los economistas nos dicen que hoy estamos mucho peor que lo que estábamos hace unos meses atrás. Pero también nos pronostican que, como se llama, la pospandemia seguramente nos deje peor de lo que estamos en este momento, en el hoy, en varias áreas de la cotidianidad, en lo económico, en lo interpersonal, ¿sí? También quizás en la salud. Pero nosotros, queridos hermanos, no estamos llamados a guiarnos por pronósticos, sino que estamos llamados a confiar en las promesas eternas de Dios. Y Él dice que no solo los nuestros, sino que nuestros afectos, nuestros seres queridos, seremos justamente aquellos, nos dice la palabra de Dios, que edificaremos sobre ruinas. ¡Qué tremenda verdad! Aunque todo parezca que se derrumba, nuestra fe está fundada en la roca inconmovible de los siglos, en Jesucristo mismo, que es el mismo hoy, que lo fue ayer y que lo será por los siglos. ¡Qué bendita realidad! ¡Qué bendita esperanza! De la cual podemos apropiarnos y confiar. Así que en primer lugar dice que podremos justamente edificar. Y como dice el apóstol, sobre edificar sobre ese fundamento eterno. Pero nos dice la palabra de Dios, en segundo lugar, la segunda allí justamente acción que hará Dios en nuestra vida, que es pondremos los cimientos o serán valorizados los cimientos de generación en generación levantarás. Miren, cuando vamos a la palabra de Dios, hay una expresión hermosa en el Deuteronomio. Dice, el Señor te bendiga a ti y hasta 1000 generaciones. Claro, es una expresión, una hipérbole, se llama así, es un recurso que nos da allí la Escritura. Pero quiere decir que Dios no solo piensa en nosotros, sino que piensa en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Ya sea que el Señor nos dé la oportunidad y nos haya dado la bendición de tener hijos biológicos, o hijos del corazón, o hijos espirituales. Clamamos por ellos, por eso qué alegría ver a estos chicos cantar, diciendo textos de la palabra de Dios. Son el futuro, nos dio el Señor el privilegio de estar en una iglesia que ha cumplido 130 años. 130 años de historia, 130 años de la gracia de Dios. Otros, queridos hermanos, antes que nosotros, otras generaciones han estado levantando la antorcha del Evangelio, edificando a los hermanos. Hoy nos toca a nosotros estar en esta situación. Por eso debemos clamar por los chicos, por los adolescentes, por los jóvenes, por los que vienen tras nosotros, por los que han de continuar la obra, si el Señor no viene a buscar a su iglesia, no nos llama a su presencia. Pero podemos estar confiados porque Él ha sido fiel de generación en generación y lo será. Así que tenemos que continuar clamando a Dios, que Él con su escudo de poder nos proteja a los que nos rodean de las acechanzas del maligno. Podemos clamar a Dios para que sean salvos, para que sean fortalecidos en la fe, para que en el medio de un mundo que desconoce al Señor, aquellos por el cual Dios nos ha dado la bendición de que tengamos cerca, puedan estar firmes, seguros, en esa firme ancla que no se mueve. Pero nos dice allí la palabra de Dios una tercera acción. Edificarán ruinas, levantarán cimientos, pero dice que nos vamos a ser conocidos y llamados de dos maneras. En tercer lugar, como reparadores de puertas. Y en cuarto lugar, como restauradores de calzadas para habitar. Qué lindas expresiones, ¿no? En tercer lugar, reparador, y en cuarto lugar, restaurador. De calzadas, de puertas. Escuchábamos la palabra de Dios hace unos momentos, que podemos buscar y hemos de hallar. Podemos pedir y hemos de ser escuchados. Podemos llamar y se nos abrirá.
Y nosotros podemos mostrar también el mensaje de aquel que dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Pero ser activos, protagonistas, nosotros y los nuestros, permítanme ese término. Ser reparadores, ser restauradores. Preparar el camino, continuar el camino, dice la palabra de Dios: andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Que es llamado de Dios en este día para encontrar dirección, sabiduría. En estas ilustraciones que hemos visto, el Señor nos va a pastorear siempre. El Señor siempre va a estar con nosotros. En la sequía, dando vigor a los huesos, siendo como un huerto de riego, como un manantial, pero cuyas aguas abundan y son suficientes. Y por otro lugar, estas otras 4 acciones que hemos visto: levantar cimientos, levantar ruinas y también reparar y restaurar. Esto es lo que Dios nos desafía, a seguir fieles, puestos los ojos en Jesús, a continuar firmes el camino que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué les parece si terminamos este tiempo orando al Señor, pidiendo y buscando de su fortaleza, y buscando su guía y su dirección para esta semana que vamos a comenzar? Oramos a Dios. Te damos gracias, querido Padre, por esta reunión de la cual hemos podido estar participando, por este culto a tu nombre. Te damos gracias porque hemos podido ver a nuestros queridos chicos, bendecilos, cuidalos, protegelos. Señor, libranos de ser piedra de tropiezos para ellos, sino los modelos, Señor, que ellos puedan ver, de servirte de manera entusiasta, de vivir vidas de santidad e integridad. Pero ahora pensamos, Señor, en esto que hemos visto en tu palabra. Alabamos tu nombre porque tú nos vas a pastorear siempre, Señor. Siempre podemos estar confiados, Señor, en que va a ser así. Gracias, Señor, porque aún en tiempos de sequía vamos a poder encontrar satisfacción en ti. Te damos gracias porque tú vas a dar vigor a nuestros huesos. Te damos gracias, Señor, porque vamos a ser huertos que lleven fruto, fruto que permanezca. Gracias, Señor, porque seremos esos manantiales. Tú vas a permitir esos manantiales donde las aguas fluyan abundantemente si dejamos obrar al Espíritu Santo. Señor, que podamos tener un oído sensible, Señor, y buscarte y aferrarnos siempre a ti. Pero gracias, Señor, también, porque nos prometés, Señor, en este precioso pasaje, Señor, que también no solo estás atento a nuestras vidas, sino a aquellos que nos rodean. Señor, a nuestros hijos, y aún, Señor, a los hijos de nuestros hijos, y a las siguientes generaciones. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos asegura, Señor, que podemos levantar ruinas, que podemos edificar, Señor, que podemos reparar, que podemos restaurar. Gracias, Señor, por ser parte, Señor, de tu propósito. Y queremos pedirte como iglesia que podamos seguir llevando fielmente tu palabra, evangelizando, alentándonos los unos por los otros. Hay muchos hermanos que están pasando por pruebas, por dificultades, por enfermedad, por carencias, por situaciones económicas, por falta de trabajo. Señor, queremos pedirte, Señor, que tú puedas estar obrando en cada una de las situaciones. Señor, nada escapa a tu propósito y a tu poder. Por eso, Señor, queremos pedirte tu fortaleza y tu provisión. Señor, por aquellos que hace tiempo que están orando por seres queridos, que tú puedas renovar la fe. Señor, te damos gracias porque aún que estemos separados físicamente, podemos estar en un mismo espíritu, Señor. Y bendecinos como iglesia, danos sabiduría, Señor, para cómo saber llevar tu mensaje y dejar en alto tu nombre. Señor, gracias por esta oportunidad de haber otra vez, Señor, visto tu palabra, Señor, y aferrarnos a ella. Lo hacemos agradecidos en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, que tengan una buena semana y que el Señor pueda hacer la obra en nosotros. Y como siempre, pensar que aquel que es poderoso
para guardarnos sin caída y presentarnos delante del Padre con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea honra y poder, imperio y majestad, ahora y por todos los siglos. Amén y amén.